¿Cómo están? Espero que muy bien. Levante la mano quien no está gripado. Creo que todos, ¿verdad? De alguna u otra manera nos está afectando todo lo que es la garganta o algún dolor de cabeza. Bueno, el Señor nos sostiene, amén. El Señor nos sostiene nuestras vidas de todas maneras. Pase lo que pase, aquí en la tierra, hermanos, el Señor sostiene nuestra alma, nuestra vida, nos otorga la fe, nos hace perseverar en Él, amén. Entonces estamos pasando circunstancias difíciles como todas las eras, las etapas de la humanidad. Pero hoy podemos entender que el Señor nos sostiene, amén. A veces permite estas cosas el Señor para que nos demos cuenta de que es grande su misericordia, es grande su amor, es grande su piedad y es amor, como el Señor es dulce con nosotros y es un Padre amado, Padre eterno, amén. Entonces, demos gracias al Señor en todo y por todo. Vamos a orar, hermanos, y continuamos con nuestra serie de Primera de Corintios, amén. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia en este día, en esta mañana. Si estamos aquí, es porque tú lo permites, es porque tú quieres, es porque tú nos sostienes, es porque tú nos has traído, Señor. Nos has levantado, Señor, nos has animado para venir a tu casa a escuchar tu palabra. Oramos para que el Espíritu Santo una vez más nos enseñe, nos ilumine, nos exhorte, nos consuele, nos dé el entendimiento para entender tu palabra, para comprenderla, para atesorarla, para vivirla. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Para que toda la gloria sea para ti, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, que no haya distracciones en nuestra mente, sino haya una mente preparada para tu palabra, Señor. Como esa buena tierra que recibe la semilla y da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 8. Para tener un entendimiento de Primera de Corintios, siempre damos como una pequeña introducción, ¿verdad? Tampoco toda la introducción de Primera de Corintios, pero sabemos que es una carta bien práctica. La intención de Pablo no es enseñar específicamente teología, como Romanos, por ejemplo, como Efesios, que tiene una parte teológica, una parte práctica, ¿verdad? Efesios. Primera de Corintios, vemos que Pablo está respondiendo a preguntas, dudas, cuestiones sobre el cristianismo, sobre cómo vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Recordemos que la iglesia de Corinto se congregaba gente que practicaba el paganismo, rituales, eran bien religiosos en el mundo y se fueron a la iglesia del Señor, se convirtieron y seguían practicando algunas cosas indebidas, ¿verdad? Lo vimos en Corintios 6, Corintios 7, Corintios 5. Seguía el desorden, había mucho desorden, había muchas prácticas pecaminosas, pensando que estaba bien. Entonces Pablo tiene que responder preguntas porque le preguntan. Recordemos que Pablo está en otra parte y le envían cartas a Pablo preguntándole cómo hacer con el matrimonio, como vimos el domingo pasado, el divorcio. ¿Qué pasa con el divorcio entre los cristianos? Sobre las conductas, sobre cómo se hace el culto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces Pablo responde preguntas, de eso se trata Primera de Corintios. Pone una base sobre un cristianismo correcto o empieza a enseñar en la práctica a la iglesia sobre la libertad que tiene la iglesia, pero cómo manejar esa libertad. Hermanos,
una de las cosas que se anunciaba siempre a los recién convertidos es que eran libres, son libres. En todas las iglesias se decía eso, ustedes ahora son libres. ¿Por qué? Porque también se enseñaba que eran esclavos del pecado, esclavos de Satanás, ¿verdad? Que estaban condenados por eso. Entonces siempre uno de los anuncios, una de las bendiciones que escuchaban los hermanos, ustedes son libres. Pero también la advertencia, ¿verdad? Usen esa libertad correctamente, usen bien esa libertad. En Gálatas habla de eso también, en Romanos. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? ¿Vamos a pecar ahora? En ninguna manera, dijo Pablo, ¿se acuerdan? Entonces hay preguntas. Había una conducta en Corinto, entonces los líderes le preguntaban a Pablo, ¿qué pasa con esto? Y en Corintios 8, vamos a darle una mirada, el tema de la comida, específicamente de lo sacrificado a los ídolos. Le preguntaron a Pablo sobre qué libertad tenemos entonces de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasa? Podemos comer carne, Pablo, porque hay hermanos en Corinto que están comiendo carne que se compró de la carnicería en un templo pagano. Esa era la pregunta. ¿Podemos comer esa carne? Somos libres, pero acá hay un problema. A algunos hermanos ven desagradable eso porque viene del paganismo y nos hace mal. Imagínense los judíos convertidos viendo eso, que gentiles, por ejemplo, se sienten libres, su conciencia está limpia, está libre de eso y dice, bueno, soy libre, entonces ya no me afecta una comida sacrificada a los ídolos. Eso es lo que Pablo específicamente va a responder aquí. Pero nosotros hoy como iglesia actual, como comunidad cristiana, también tenemos preguntas que hacer a Dios, ¿verdad? Y a los líderes a veces nos preguntamos. Porque hay mandamientos estrictos que prohíbe el Señor, ¿verdad? Que no hace falta preguntarle al pastor ni a los líderes. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. No hace falta que el joven pregunte, pastor, ¿me puedo casar con una mujer que no sea cristiana o con un varón que no sea cristiano? No hace falta ni analizar, porque el Señor ya dijo que no se unan en yugo desigual. ¿Se entiende? Son mandamientos explícitos. Huid de la fornicación. No hace falta ni preguntar un joven soltero si puede tener relaciones ya, antes de casarse. No tiene ni que preguntar eso. Ya el Señor lo mandó. Inclusive que escapen de eso. ¿Se entiende? Entonces hay mandamientos estrictos. Ahora, ¿qué pasa con los que nuestra conciencia dice que está mal, pero la Biblia no prohíbe? No prohíbe beber una copa de vino, por ejemplo. ¿Está prohibido o no estrictamente por la Biblia? Lo que encontramos es, no os embriaguéis, ¿verdad? Pero es un problema, se llama áreas grises, áreas grises. Si alguien me quiere reprender a mí o a cualquiera, que pastor, eso es pecado tomar una copa de vino, y ¿cómo me demuestra la palabra si no está? Yo sé que le está haciendo mal a la otra persona, le hizo mal, por eso reacciona así, ¿verdad? Su conciencia dice que es pecado, pero yo no encuentro en la Biblia eso que está prohibido. ¿Se entiende? Se llama áreas grises. Hay muchas cosas. Pastor, ¿puedo solamente hay que escuchar música cristiana nomás todo el día o cómo es? Y encontramos en la Biblia que no está prohibido. Es mi conciencia ya lo que va a determinar. También dice la Biblia que si yo me voy en contra de mi conciencia, estoy pecando. Entonces la conciencia es como un relojito de alarma para mi vida personal. A otro tal vez no le afecta, pero a vos te afecta en tu conciencia, entonces no lo hagas. Amén. Áreas grises, hay áreas grises.
en donde yo puedo ser de tropiezo para otra persona. Por eso el título del mensaje es No peques con tu libertad, ¿verdad? Tenemos libertad, pero vamos a ver ahora hasta dónde puedo usar mi libertad en Cristo. Entonces, sí o sí vamos a encontrar áreas grises. No define la Biblia estrictamente si tenés que hacer o no. Gaseosa se puede tomar, ya que hablamos solamente de alcohol, pero ¿y la gaseosa que tiene 1 kilo de azúcar por vaso, algo así? ¿Verdad? Si para vos es pecado, para lo hermano no, ¿tiene que ver solo con la salud o con tu salvación? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las áreas grises, amén, y no caer en el legalismo o en el libertinaje. Tengo libertad para todo, hago lo que quiero desenfrenadamente, total soy libre. ¿Será eso es lo que quiere el Señor? ¿O todo está prohibido? ¿Será eso lo que quiere el Señor? ¿Qué clase de libertad entonces tengo si todo está prohibido entonces? Entonces vamos a ver qué dice la palabra, hermanos, con nuestra libertad. ¿Y qué es más importante al final? Y que agrada al Señor, amén. Entonces vamos a la porción de 1 Corintios 8. Vamos por partes, amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo sigue. Se ve que le preguntaron a Pablo, ¿qué pasa, Pablo, con la comida sacrificada a los ídolos? Pero comemos en la casa de los cristianos. Eso estaba pasando en el Imperio Romano, en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo responde, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a ilustrar esto para que se entienda mejor qué estaba pasando o cómo era el sacrificio a los ídolos. Los que no eran creyentes en el Imperio Romano eran politeístas, creían en muchos dioses, especialmente los romanos y los griegos, creían en muchos dioses. Ellos creían que había un dios de la guerra, un dios del comercio, un dios de la fertilidad, un dios de los negocios. Entonces, ellos, para tener un buen augurio, para que les vaya bien, iban a los templos paganos y entregaban animales para los sacrificios, y esa carne se distribuía. Un pedazo de ese animal iba al fuego para los dioses, era quemada esa ofrenda. La otra parte era para que consuman los sacerdotes del templo, y la otra parte era para que lleve un pedazo de carne el que trajo la ofrenda. ¿Se entiende? Se dividía en 3 partes. Pero como todo el mundo sacrificaba, para los sacerdotes sobraba la carne, no podían comer todo, estaba un depósito de carne y se descomponía si es que no podían conservarla. Entonces rápidamente la vendían en el templo en un costado como una carnicería. La carnicería en el Imperio Romano era como ir al templo. Ahí se compra la carne para el asado, para comer, para lo que sea. Y era más barata y era de primera calidad porque a los ídolos se le daba la mejor carne. Entonces tenían ese entendimiento. Eso significa en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. El problema era lo siguiente, que yo soy cristiano y me encanta el asadito, la chuleta, el asado, y ahí voy a conseguir más barato y más rico, en el templo pagano. Entonces algunos hermanos veían, ¿dónde compraste la carne? Y con vergüenza, del templo allá. ¿Eso es pecado o no es pecado? Es la pregunta que le hacen a Pablo. ¿Peca el cristiano cuando come, siendo que tengo libertad en Cristo? Qué pregunta, ¿verdad? O tu familiar que no es cristiano te invita para la Navidad
o cualquier fiesta, un cumpleaños, vení, familia cristiana, vamos a comer asado, y vos sabés que he sacrificado a los ídolos, pierdo mi salvación por eso, peco. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice tu conciencia? Entonces, ¿qué pasaba en la comunidad de Corinto? Había turbulencia porque a algunos les molestaba que un hermano coma esa carne. Otros decían, yo no voy a comer esa carne, voy a comer verduras nomás. O voy a tener mi propia vaca y voy a matarla yo nomás. O voy a tratar de buscar carne que no sea sacrificada a los ídolos, pero voy a pagar más caro y no va a ser de buena calidad. Esa era la cuestión. Parece simple, ¿verdad? Parece como algo infantil, pero atormentaba la conciencia de muchos creyentes. Hoy nos pasa lo mismo, ¿verdad? Con la carne aquí nadie tiene problema, ¿verdad? Porque aquí no se hacen sacrificios de animales. Pero tal vez tenemos luchas con muchas cosas que nos dicen que es pecado, otros dicen no, no es pecado, no está en la Biblia. Otros dicen no, para mí que es pecado, ¿verdad? ¿Qué película puedo ver? ¿Qué música escuchar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces? Versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento ¿de qué? De eso, de los sacrificios. Eso está diciendo Pablo a los Corintios. Toda la iglesia tiene ese conocimiento de que se sacrifica a los ídolos, cuidado. Pero fíjense lo que dice el versículo 1 encima otra vez. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo ya va respondiendo cómo debe hacer la iglesia con esa cuestión. El conocimiento envanece. No significa, hermanos, que no hay que conocer las Escrituras. No significa que no hay que estudiar las Escrituras. El Señor dice que tenemos que conocerle y entenderle, dice en Jeremías, ¿verdad? También Pablo oraba por los discípulos, por los creyentes, para que cada vez crezcan en conocimiento de Dios. Pero como tenemos la naturaleza caída, somos pecaminosos, somos humanos, tenemos un problema cuando adquirimos conocimiento. ¿Cuál es el peligro de adquirir mucho conocimiento? Ser engreídos, ¿verdad? Enorgullecernos, ser altivos. Eso significa envanecer. Creernos porque conocemos. Ese es el peligro en que podemos caer por mucho conocimiento en cualquier área y principalmente en la palabra de Dios. Eso nos pasa a todo en cualquier área profesional. Podemos conocer demasiado un área, pero la contraparte podemos caer en el peligro del orgullo, ¿verdad? Y del envanecimiento. En vez de hacerme más humilde, me hace más altivo. Por eso Pablo ya tira una respuesta ahí. Es bueno el conocimiento. Ustedes saben que son libres de comer esa carne, dice más abajo después. No afecta, en realidad no afecta a lo que hizo Cristo por tu vida. Pero cuidado con eso que conoces para no hacer caer al hermano débil, que todavía cree que es pecado eso, algo que no prohíbe la Biblia. Amén. Vamos a aclararlo mejor aquí. El amor edifica. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Pablo da una clase magistral de cristianismo. El conocimiento que tengas de Dios no sirve si no va acompañado de amor. Amén. Tiene que ir acompañado de compasión y de amor. Por eso predicamos el evangelio a otras personas. De nada sirve yo conocer todas las escrituras y no comparto con nadie. Al contrario, yo tengo que compartir con otros lo que Dios hizo en mí y lo que dice la Biblia del Señor. Amén. Entonces se acompaña el conocimiento con el amor, porque el amor edifica. Dice el versículo 2,
Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Aquí Pablo está diciendo otro concepto también, que nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Amén. Eso ya descarta que te creas engreído por algo, o te creas alguien, o te creas algo por conocer, porque en realidad no conoces todo de todo. Entonces dice aquí el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces la prioridad para el Señor, hermanos, es conocerle al Señor, amarle a Él y amar a los hermanos. ¿Vieron cómo Pablo empieza a responder la pregunta, ¿es pecado comer carne o no? Él ya está dando una introducción de cómo debe comportarse el creyente con estas cuestiones grises de la vida. La Biblia no me prohíbe tomar una copa de cualquier bebida que te imaginas. Un trago de cualquier, no dice la Biblia, no toméis una gota. Pero puedo perjudicar a mi hermano si me ve tomando, por ejemplo. Yo conozco que en la Biblia no prohíbe, pero si sé que mi hermano que se va a sentar conmigo, a él le afecta y es pecado para él, ¿por qué yo voy a burlarme de él y tomar frente a él? ¿Se está entendiendo? Es un ejemplo nomás del conocimiento sin amor. Conozco, pero no me importa lo que piense mi hermano. Conozco la teología, pero no estoy ni ahí con lo que le pasa a mi hermano en su conciencia. ¿Se está entendiendo? Entonces Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, primera respuesta, debemos conocer mucho, pero debemos amar también. Debemos conocer mucho a Dios y la palabra, pero acompañado de amor y paciencia. Hermanos, en la comunidad cristiana siempre va a haber hermanos fuertes, entre comillas. ¿Qué significa fuertes? Más maduro, ¿verdad? Que tiene muchos años de cristianismo y tiene aclaradas muchas cosas de la palabra, pero van a ingresar a la iglesia hermanos que le afectan muchas cosas todavía, que para él son pecado. Estás en el auto manejando, estás escuchando a Beethoven, el hermano sube, hermano, eso es de Satanás. Te puede decir, ¿verdad? Y vos recibís como una cachetada de ¡pah! Porque vos entendés que no me prohíbe el Señor escuchar a Beethoven, por decirlo así. Todo me es lícito, pero ¿me conviene escuchar o no? A mí o a otro le gusta, pero si a mi hermano no le gusta, ¿se está entendiendo? Yo comprendo que es débil mi hermano todavía. Él tiene que profundizar más las escrituras, porque la Biblia no prohíbe muchas cosas, zonas grises. ¿Se está entendiendo, hermanos? No es blanco y negro, no existe blanco y negro en la Biblia solamente. Hay áreas que determinan la conciencia. Dios lo deja a tu conciencia. A tu conciencia lo deja el Señor. Y tu conciencia, como dije, es el motor, es la alarma que te dice, está mal eso. No sé si ya probaron, hermanos, hacer algo en contra de su conciencia y se sintieron muy mal. No sé quién tiene la costumbre de ustedes, por ejemplo, de encontrar una basurita y tirar en el basurero automáticamente. No sé si les pasó, encuentran, no podés ver basura en el piso. Y no sé si una vez pasaste de largo, viste la basura, pasaste y volviste, no puedo conmigo. Tu conciencia, esa es la conciencia. Bueno, vos estás acostumbrado a tirar la basura en el basurero. Y pasar de largo y dejar ahí el papelito te hace mal. Un ejemplo de la conciencia, ¿se entiende? Es la alarma, tengo que ayudarle a la persona. No puedo dejarle así, porque me va a atormentar, no me va a dejar dormir. Esa es la conciencia, zonas grises.
La conciencia entonces resuelve tus zonas grises. Por eso Pablo dijo, el amor edifica, porque Pablo sabía que en una congregación va a haber tipos de hermanos. Hermanos que usan su libertad normal, otros hermanos, yo no voy a hacer lo que hace el hermano, para mí es pecado, pero en la Biblia no está gris eso, ¿se entiende? Conciencia es. Entonces podemos pelearnos todo el día con eso. Por eso Pablo da instrucciones para los dos, para el débil y para el fuerte. Ámense, compréndanse, ténganse paciencia. Ahora, cuando algo está ahí y dice es pecado, entonces ninguno de los dos puede hacerlo, ni el débil ni el fuerte. Cuando la Biblia dice esto sí es pecado. Amén. Entonces Pablo está haciendo eso, respondiendo a una pregunta difícil. Versículo 4. Acerca pues, ahora entra en lo que es la comida, la carne sacrificada a los ídolos. Fíjense, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Ahora sabemos, hermanos, yo fui un joven católico tradicional, por ejemplo, yo fui con mi familia y realmente de corazón yo creía que las estatuas o a quien le rezaba me estaba escuchando y me va a favorecer. Realmente, hermano, yo creía eso. No sé si yo soy el único aquí, ¿verdad? Pero yo creía, hasta le tocaba por las dudas, ¿verdad? Mi examen de matemáticas, Señor, ¿verdad? Dios tal, Virgen tal, ¿verdad? Yo creía de todo corazón, hermanos, que me está escuchando y que va a hacer algo. ¿Me va a conseguir ese trabajo o va? Ahora Pablo les dice a los creyentes, fíjense, ahora tenemos conocimiento de que eso no es verdad. Fíjense lo que dice el versículo 4. Un ídolo nada es en el mundo. Ahora ya sabemos eso. Yo me puedo parar frente a una imagen ahora, pero yo ya sé ahora que es un yeso ahí, es una madera colocada. Yo sé ahora que no me está escuchando y no me va a ayudar. Yo sé ahora que no va a interceder por mí a Dios. Ahora lo sé. ¿Entienden? Entonces Pablo les dice, ustedes saben ya que un ídolo no es nada. Va respondiendo la pregunta. Ya saben que un ídolo no es nada. Entonces no les afecta, va concluyendo Pablo, se dan cuenta que no les va a afectar si compran la carne ahora del templo porque es más barata y más rica. Porque un ídolo no es nada. No van a traer una carne maldita, una carne con pecado, no van a traer una carne, ¿se va entendiendo? Que les va a hacer pecar. Dice el versículo 4, y que no hay más que un Dios. Ustedes ya saben eso, no hay más que un Dios. Dice en un salmo que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen brazos y no se mueven, tienen boca y no hablan. En el Antiguo Testamento ya se avisaba eso sobre los ídolos. El Señor Dios le prohibió al pueblo de Israel, no te harás imagen de nada. Qué tremendo, ¿verdad? El mundo ya está avisado que no hay que hacerse imágenes de nada. Pero ¿por qué lo sigue haciendo? Porque no conocen a Dios. Pero ahora nosotros conocemos al Señor. Por eso es para los creyentes esta carta. Fíjense lo que dice el versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que podemos hablar directo con Dios.
Amén. Gracias al Señor Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios, hablamos directo con Dios. Tenemos esa confianza de entrar en su presencia y hablar y decir Padre nuestro, ¿verdad? Hablar con nuestro Dios, entendemos, conocemos. Versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Acuérdense que Pablo está escribiendo en un contexto del Imperio Romano. Ellos sabían que alrededor, ahí en la otra cuadra nomás ya hay un templo pagano. En cada casa del Imperio Romano había estatuillas así, colgadas, ¿verdad? Para protección, este es el Dios que protege mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hoy pasa eso, hasta hoy muchos ponen cosas en su vehículo, en su casa, para espantar los males, etcétera, etcétera, para ayudarlos. Pero Pablo dice que ustedes ya saben que eso nada es cierto. Versículo 5, versículo 6, para nosotros, para los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo está aclarando que el único Dios que está vivo es nuestro Dios. El único Dios, hermano. Ya no nos encomendamos a nadie. Ni a tu pariente vos te puedes encomendar, menos todavía. Allá mi abuelo está, no, eso no es cierto. Solo un Dios. No puedes orar ni a un ángel. No se puede orar a un ángel. Tenemos relación con nuestro Dios. ¿Se está entendiendo? Solo con el Señor Jesucristo. Directo. Con el Padre también, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo que está en nosotros también. La Trinidad. Entonces dice que proceden todas las cosas y son nosotros por medio de Él. Aquí Pablo está hablando, tienen conocimiento, el amor edifica y el tema de la carne se va respondiendo, ¿verdad? Hay un solo Dios. Hermanos, no hay problemas con el tema de la carne, pero sí puede haber otro problema, dice Pablo. No hay problema con la música que escuchás, pero puede haber otro problema por escuchar esa música. ¿Se entiende? El pecado no es las cosas que están en la tierra, el pecado es si está haciendo de tropiezo a otro hermano. El pecado va a ser cómo estás usando esa libertad. Eso va a ser el pecado. No las cosas que están, porque no afecta. Este mes tuvimos San Juan todo el mes, ¿verdad? Antes era un día nomás, ahora es todo el mes. Y también las preguntas, ¿podemos comer, pastor, el pastel mandilló y todo? Porque yo puedo, le digo, yo entiendo lo que significa el San Juan. Ahora yo entiendo, pero si a vos te da cosa comer, no vayas, no compres. Esa es mi respuesta. Si para vos todavía eso es problema, no, porque viste que es San Juan y veo que es problema entonces. Acá es problema en la conciencia. No vayas, ¿para qué te vas a crear problemas? No comas, ¿verdad? Yo no puedo decirle es pecado o no es pecado, porque un ídolo no es nada. Porque hay un solo Dios. Porque ese Juan no escucha. Juan el Bautista, ¿verdad? Fue un hombre común, un profeta del Señor. La gente no entiende lo que hace, pero lo hace. Yo tengo entendimiento ahora, gracias al Señor, y soy libre. ¿Se está entendiendo? Pero si a un hermano le afecta, quédese en su casa, no lo haga. Va a pecar contra su conciencia. Seguimos. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Versículo 7. Acá está la aclaración de Pablo.
pero no en todos hay este conocimiento. ¿Se dan cuenta? No en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que la carne podés comprar porque los dioses no son nada y están ofreciendo a dioses que no existen en realidad. Entonces carne es carne nomás. Los que tienen este entendimiento, los que no tienen problema, vayan al templo pagano y compren la carne sin problemas. Por eso Pablo dice, cuidado también, porque no todos tienen este conocimiento. ¿Se va entendiendo? El problema no es el pedazo de carne, sino el entendimiento. Y es ahí donde la iglesia se tiene que amar, tiene que comprenderse, tenemos que edificarnos. Amén. Tanto el débil como el fuerte. Tenemos que tolerarnos, porque no todos tienen este conocimiento. Por eso es importante para todos aquí. Yo sé que aquí hay débiles y aquí hay fuertes, porque en toda comunidad cristiana hay eso. Estudie la Biblia, amén. Léala para que vaya comprendiendo mejor lo que yo puedo hacer y lo que no puedes hacer. ¿Está bien? Hay que leer la Biblia, porque si no es pecado. Voy a atacar todo el tiempo eso. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto puedo hacer, esto. Pero si estudias la Biblia vas a tener un entendimiento mejor de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Fíjense lo que dice el versículo 7. No en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, acuérdense, hay un grupo de hermanos en Corinto que toda la vida compró carne en la carnicería del templo pagano. Toda la vida compró. Toda la vida. Viene a Cristo, viene a la iglesia y sigue comprando. No le afecta. Está acostumbrado a comprar y ahora entiende que tiene esa libertad y que los dioses no son nada. Pero fíjense lo que dice el 7. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahí estaba el otro grupo. Comía, ahora viene a Cristo y dice, no, yo entiendo que son sacrificados a dioses, entonces me molesta que un hermano siga comprando ahí. Los débiles decían eso. A mí me molesta que un hermano vaya al San Juan, porque vos te ibas todo el tiempo, hasta subías en el palo enjabonado ese, ¿cómo se llama? Y hacías todos los juegos y todo, y estabas en el San Juan a full, ¿verdad? Te convertiste y ahora te molesta el San Juan. Eso está mal, eso. ¿Y cómo mi hermano está en el San Juan comprando cosas? ¿Quién de los dos peca, hermanos? Uno entendió que no es nada eso del San Juan. El otro todavía le molesta. ¿Qué hacemos? Fíjense lo que dice el versículo 7. Su conciencia siendo débil, Pablo aclara, él no está entendiendo todavía que es libre en eso. Él no está entendiendo que no hay dioses, que es comida nomás y ahora son juegos nomás. Él entiende que esa gente que va al San Juan no está ahí invocando a San Juan. Y si le invoca no sirve para nada porque Juan no le escucha. Eso lo entiende un cristiano maduro, ¿verdad? Pero el cristiano recién llegado no lo entiende todavía. ¿Qué hacemos en la iglesia entonces? El conocimiento envanece, el amor edifica. Hay que practicar el amor entre hermanos entonces. Fíjense lo que dice el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Se dan cuenta que no afecta? Si no te vas al San Juan, no sos más espiritual que el que se va a San Juan, al San Juan. Estoy dando un ejemplo actual nomás, ¿verdad? No sos más espiritual porque te privas de cosas no prohibidas.
No, pastor, yo solo alabanza. Cuando escucho Beethoven apago luego la tele. Mis oídos se intoxican. Y está bien, hermano. Pero no te creas más espiritual porque solo alabanzas. ¿Se entiende? No son más que el otro. Por eso, más espiritual. Vamos a entrar después en el libertinaje, ¿verdad? El otro extremo, la gente que ya solo Beethoven. Todo el día, Beethoven nomás, por decirlo así, ¿verdad? Eso se llama libertinaje, ¿verdad? Ya su libertad que tiene, ya le dio rienda suelta y ya se fue al otro extremo, ya está pecando, ¿verdad? Con su libertad. Versículo 8. Aclara Pablo que no somos más delante de Dios, ni somos menos. Amén. Un ejemplo les voy a dar. Si yo estoy 50 años en la iglesia, conozco toda la teología, escribí libros y soy experto en griego y arameo y hebreo y la cultura judía y todo, conozco bastante. Y viene un hermano que ayer se convirtió y viene al culto hoy, somos iguales ante Dios. Él no sabe nada de la Biblia, está recién, él es bebé todavía. Yo no soy más espiritual que él, ¿se entiende? Tal vez más maduro, con más conocimiento, pero delante de Dios somos iguales. Dios me ama igual a mí que a él. ¿Se entiende? Dios me ama con la misma medida que ama al recién convertido. Y yo como conocedor de la palabra y maduro tengo que estar consciente que él es bebé espiritual y muchas cosas va a creer que es pecado todavía. Por eso está todo este tema, hermanos, de la ropa, que el varón solo camisa manga larga, que la pollera a la mujer, todo el tiempo atacando eso. ¿Por qué? Porque cree que vestirse de otra manera es pecado. Cuando lo más importante es tu vestidura interna. ¿Cómo estás vestido interno? Tu corazón, ¿cómo se viste delante de Dios? ¿Se va entendiendo? La inmadurez y la debilidad. Dice el versículo 9, pero mirad que esta libertad, acá viene una advertencia de Pablo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí es donde pecamos. Aquí es donde podemos pecar. Amén. Ser de tropiezo para otro hermano débil que piensa que es pecado algunas cosas. Por eso, ¿qué hace un maduro y quiere amar a su hermano y no quiere ser de tropiezo? Invita a una familia cristiana a su casa, vengan a cenar, les invito. ¿Y qué haría un buen hermano que tiene en cuenta que puede perjudicar o ser de tropiezo? Hermano, no sé si aquí alguien toma vino, yo a veces tomo vino. ¿A usted le hace mal si yo tomo vino frente a ustedes? Sí, es re pecado eso. Bueno, la heladera, tomar agua nomás. Tomaré otro día, en otra oportunidad y con otras personas. ¿Se está entendiendo? Es un ejemplo nomás que yo puedo ser de tropiezo para una persona. Le molesta la presencia de una botella de vino, se acuerda de su pasado y la conciencia y es pecado, es grave luego para él, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no os embriaguéis con vino, o sea, no te emborraches con el vino. Hasta ahí dice. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, yo voy a pecar si deliberadamente está un hermano que yo sé que es débil con alguna cuestión y yo lo hago igual. No me importa mi hermano. No me importa lo que él piense. No me importa si se pone triste o si... Eso es tropiezo. Eso es lo que le preocupa a Pablo y no el pedazo de carne que no te hace nada en tu estómago ni en tu alma. El tropiezo es el problema. Violentar la conciencia de mi prójimo, atacar la conciencia de mi hermano. Pablo va respondiendo las preguntas.
Nosotros como pastores con Alex, cuando nos invitan, preguntamos siempre. El púlpito respetamos, el púlpito ajeno, ¿verdad? Y me dice la otra iglesia o una iglesia, pastor, acá es solo con traje y corbata. Y amén, 40 grados de calor ponemos. No hay problema, no está, porque pueden mirarme mal mis hermanos, están acostumbrados, ellos quieren que sea con traje. No van a prestar atención al mensaje porque yo estoy así y les molesta que esté así. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, para no ser de tropiezo y violentar la conciencia. O hay iglesias que, por ejemplo, hermanos, nosotros no usamos instrumentos, solo cantamos y le invitan a un cantante y se va sin su guitarra, va a cantar nomás porque no se usa y está bien. No hay problema con eso. No ser de tropiezo al otro hermano que Cristo murió por él y le salvó. ¿Se está entendiendo? Cristo murió por él y le salvó. La Biblia no habla de que si puedo tocar con guitarra o sin guitarra. Mi alabanza es la del corazón. Amén. Puedes tocar con guitarra o sin guitarra, pero estar en pecado abierto por ahí, con traje o sin traje, pero puedes estar pecando, vivir una vida pecaminosa. Entonces, tenemos que tener equilibrio. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ese es el problema. La conciencia. Si alguno te ve a ti allí en el templo comprando la carne y a él le molesta, él puede ser tentado a comprar también yendo en contra de su conciencia. Y ahí es donde tenemos el tropiezo, hacer pecar al hermano en contra de su conciencia. Un ejemplo más sobre el San Juan puede pasar con los jóvenes o adultos. Hay muchos ejemplos o el cine, se agrupan los jóvenes, vamos al cine, tal película va a dar, una película normal, y un hermano dice, no, para mí es todo diabólico eso de las películas, yo no me voy. Está bien, hermano, nosotros vamos, nos vemos, ¿se entiende? No lo estoy forzando, dale, ¿qué es lo que tanto? Porque no sabemos la gravedad o cómo le afecta eso. No sabemos la historia de ese hermano, ¿verdad? Que realmente a él toma en serio eso. Está mal para él ir al cine y ver una película. Está muy mal para el hermano. Entonces yo no insisto. Bueno, dale, hermano, nos vemos. Bendiciones. Cada uno con su conciencia y cada uno va a rendir cuenta al Señor. ¿Se está entendiendo? Porque la Biblia no prohíbe ir al cine. Lo que prohíbe la Biblia es ser de tropiezo. Lo que la Biblia también advierte es cuidado con lo que vas a ver también. ¿Se entiende, hermanos? Manejar bien la libertad nomás es manejar la libertad y tu conciencia. Si vas a ver una película obscena, ya sabes lo que piensa Dios de eso. Es un ejemplo nomás. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Versículo 10, 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá significa que va a violentar su conciencia, o sea, le vas a hacer pecar. No significa se perderá al infierno, sino que ese concepto que él tenía, vos le vas a destruir. ¿Cómo hacemos para que el hermano débil entienda que puede hacerlo? ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener paciencia, amarle, enseñarle la palabra y dejar que el Espíritu Santo le muestre que está libre de eso. Amén. A todos creo que nos pasó al principio de nuestra vida cristiana. Teníamos miedo de, ¿puedo ir a la cancha? Decía, hasta yo dudaba de ir al estadio, por ejemplo.
No, porque ahí se escuchan malas palabras. Pero toda la hora se escuchan malas palabras, en todas partes. ¿Verdad? Me voy a contaminar ahí con la hinchada de un club. Es pecado ir a la cancha, es satánico el fútbol, todo es satánico, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, con el estudio de la palabra, con el Espíritu Santo, el Señor me muestra que tengo cierta libertad y que no estoy pecando por hacer tal cosa. Amén, hermanos. Ahora, si para alguno es satánico luego ver partido y mire básquet, ¿verdad? Mire su programa favorito, no vaya contra su conciencia. No vaya contra su conciencia. Versículo, vamos terminando. Versículo 12. De esta manera pues, va finalizando la respuesta Pablo. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Cuándo es pecado entonces? Cuando le hago pecar a mi hermano. Amén. Hago cosas frente a él que a él le molesta. Le insisto que haga algo que él, su conciencia dice que no hay que hacer. No la Biblia, su conciencia dice para él no. Entonces no puedo atacar su conciencia. Cuando yo insisto, siendo que tengo conocimiento, soy maduro y yo le insisto a hacer cosas que su conciencia dice que está mal, entonces voy a pecar contra él y contra Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta que Pablo, como respondió el tema de la carne, se fue para otro lado Pablo? Pablo no dio énfasis al pedazo de carne, a la comida. Pablo dio énfasis al amor entre hermanos. Pablo dio énfasis a qué hago con el conocimiento y la libertad que tengo. Porque está el tema del jamón, el cerdo. Hay hermanos que no quieren comer la carne de cerdo porque encontraron en el Antiguo Testamento que Dios prohibió a los israelitas comer carne de cerdo. Pero después vemos en el Nuevo Testamento que hay libertad, que eso ya no afecta tu salvación, ni tu santidad, ni tu comunión con Dios. Pero si alguno dice, no, yo hago caso a los israelitas, para mí comer jamón está mal, y bueno, hermano, entonces no comas el jamón y no hay problema. Amén. No hay problema. El que come un mixto con jamón y queso no peca, y el que come, como dice mi hija, mixto de queso, mixto es mezcla, ¿verdad? Dame un mixto de queso, no peca ninguno de los dos. Cuando hacen en contra de su conciencia, sí pecan. Versículo 12. Contra Cristo pecáis. Ahí está lo grave, hermanos. Insisto, no es el pedazo de carne que comas, sino el tropiezo. El tropiezo. Amén. El tropiezo. Hacer tropezar a mi hermano. Versículo 13, Pablo se pone como modelo y ejemplo de qué haría él, qué haría Pablo si viviera con los corintios. Fíjense lo que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Pablo sabe que no le hace nada comer carne, que no hay problema con comer la carne de los ídolos no son nada. Cristo murió por mí, me dio libertad, tengo entendimiento. Ahora ya sé que no hay dioses, hay un solo Dios que está vivo. Todo eso lo sé, dice Pablo. Pablo puede comer un asado todos los días, hermanos. Pero ¿qué pasa? Versículo 13. Pero si en la iglesia que yo me voy, muchos o un solo hermano le molesta que yo coma carne, Pablo dice, estoy dispuesto a no comer carne jamás, por amor a mi hermano. Eso es amor. Estoy dispuesto, frente a él no como más carne, de por vida, imagínense. Hasta que el hermano tenga otro entendimiento o su conciencia cambie, ¿verdad? Cambie su mentalidad. Mientras no cambia, yo voy a respetarle a mi hermano y voy a amarle a mi hermano.
Versículo 13 y cerramos, hermanos. Para no poner tropiezo a mi hermano. Qué tremendo, hermanos. ¿En qué se basa la vida cristiana? En amar a Dios verticalmente y en amar a mi prójimo horizontalmente. Consideración a mi hermano. Acordate cuando eras inconverso, seguro que no te importaba a nadie, ¿verdad? Ni lo que piensen los demás. Así dicen las personas, me importa lo que diga la gente. El creyente no puede decir eso. Es importante la gente, es importante lo que diga la gente y es importante lo que piense mi hermano. No solo yo, hermanos. No solo importo yo en el reino de los cielos, importa mucho mi hermano. Cristo murió por él, amén, y murió por mí. Y aquí estamos de todos, hermanos, de todos estamos con respecto a la comida. Seguro que hay gente que no come carne, come pollo, otro es vegetariano, otro prefiere más ensalada, otro prefiere ensalada de carne, luego come todos los días, come carne, ¿verdad? Sin carne no puede vivir. Estamos de todo. Otros escuchan tipos de música. Pastor, ¿te molesta si pongo Beethoven? Métele, a mí me encanta, ¿verdad? Pero me veo en la casa de otro hermano, pastor, acá solo Brian cantando ponemos. El cassette de Brian ponemos, ¿verdad? Toda la hora, 24 horas le escuchamos a Brian y el equipo de alabanza. Bueno, hermano, buenísimo. Beethoven no vamos a escuchar hoy acá, ¿verdad? Donde me voy tengo que saber pisar, tengo que saber andar para no ser de tropiezo a mi hermano. Ya visité muchas casas, hermanos, y ya no me sorprendo, ¿verdad? Hermano, pastor, acá solo agua tomamos. Amén. Pastor, acá es jugo natural. Amén. Acá tomamos jugo de verdura. Amén. ¿Verdad? Y cada casa es un mundo y su costumbre y sus creencias y sus tradiciones. Pero mi preocupación es que yo no sea de tropiezo a mi hermano. Vamos a orar.